Hola, bienvenidos a la primera unidad del curso Fundamentos de Psicoanálisis. Esta unidad tiene como título La invención del método psicoanalítico y en esta vamos a abordar los momentos históricos y epistemológicos del desarrollo teórico de Freud con respecto al tratamiento de las neurosis y cómo este cambio del método tiene consecuencias en la clínica del tratamiento de lo que denominamos hoy día las neurosis. Para comenzar entonces vamos a hablar un poco del autor o el fundador del psicoanálisis y luego vamos a hacer un recorrido, digamos, como por los momentos más específicos del desarrollo teórico que fijan la especificidad del psicoanálisis freudiano. En un primer momento, sí, claro. Bueno, en un primer momento tendríamos que hablar entonces de Sigmund Freud. Sigmund Freud es un médico de origen austriaco, de familia judía burguesa. A diferencia de sus hermanos, Freud fue un hombre interesado por el ejercicio intelectual, por eso su formación como médico, que inicialmente se forma en el campo de la neurología. Sus primeras investigaciones fueron acerca del uso de la cocaína como anestésico, como sustancia anestésica en procedimientos en los cuales se requería de anestesia local. Obviamente pues la medicina hace uso de este tipo de sustancias actualmente, entra en vigencia, y posteriormente Freud se dedicó al estudio de la neurofisiología a partir del trabajo con anguilas y finalmente pues también investigaciones en el campo de la neurología importantes, por ejemplo con los trastornos del lenguaje. De hecho Freud acuña en el campo de la neurología la palabra afasia, que es uno de los términos que son usados en el campo de la neurología y la neuropsicología. Finalmente, Freud como médico se ocupa del tratamiento de unas enfermedades nerviosas que llamamos neurosis, que también fueron denominadas durante el siglo XIX como la histeria, y a partir de allí utiliza el método hipnótico que aprendió del médico francés Jean-Martin Charcot. A partir de estos procedimientos, Freud entonces aparece, digamos, en el campo de la medicina, fijando una diferenciación entre lo que sería el procedimiento catártico y el psicoanálisis en sentido estricto. Esto es importante porque inicialmente tenemos una concepción generalizada de que el psicoanálisis recurre a la hipnosis, y esto no es cierto. Freud lo dice literalmente, dice que comienza el psicoanálisis justamente en el momento en que abandona el procedimiento catártico, el método catártico que se hacía mediante la hipnosis, y comienza a adoptar el método de la asociación libre. Es importante esta aclaración entonces porque inicialmente Freud le da crédito a su amigo Joseph Breuer como el gran precursor del psicoanálisis, pero finalmente Freud se rectifica diciendo que el psicoanálisis solamente puede surgir con el abandono del procedimiento hipnótico. Esto entonces muestra que el método catártico consistía en un procedimiento mediante hipnosis. Consistía en que al paciente neurótico se le llevaba como un estado de inconsciencia muy similar al del sueño, mediante, digamos, por medio de la inducción de la voluntad del médico. Y el médico llevaba a que el paciente pudiera recordar aquello que había ocasionado la enfermedad. Esto entonces muestra, ¿sí?, que la teoría inicial que habían desarrollado Freud y Joseph Breuer con respecto a las neurosis la podíamos sostener desde tres puntos importantes. El primero, que tiene que ver con la concepción del síntoma, ¿cierto? Freud y Breuer argumentaban entonces que los síntomas remitían a su causa en términos de que la causa era una escena, digamos, de tal magnitud que el paciente había tenido que olvidar. Ya esto lo habían llamado trauma. Luego entonces el procedimiento terapéutico, que consistía en que se invitaba al paciente mediante hipnosis a que recordara esa escena traumática y la reprodujera. Y finalmente lo que queda de teoría a saber que los síntomas eran entendidos como ciertas magnitudes de excitación que se descargaban por una vía incorrecta, lo cual llamaron la conversión. Y esto es importante porque entonces para
para la histeria que es el nombre que se le da a las neurosis o a cierto tipo de neurosis en las cuales se involucraba el cuerpo. Entonces, esta histeria, digamos, lo que hacía era una transposición de un conflicto psíquico puesto en el cuerpo, que es lo que hoy día denominamos como la conversión. Con Breuer, finalmente, Freud establece entonces unas cuantas diferencias. Estas diferencias van a ser de tipo teórico. Y digamos que la primera diferencia tiene que ver con la teoría de los estados hipnoides. Breuer consideraba que el conflicto psíquico se daba por una escisión del alma. Escisión quiere decir división, y esta división se daba entre unos estados que él llamaba estados hipnoides y estados de la vigilia. Para Breuer, entonces, estos estados hipnoides irrumpían en los estados de vigilia, generando un conflicto, y eso era lo que provocaba las neurosis. Mientras tanto, Freud, el mismo Freud dice que tenía, digamos, una concepción mucho menos científica, puesta entre comillas. Freud argumentaba más bien que las neurosis no se debían tanto al conflicto que existía entre estados hipnoides y estados de vigilia, sino que las neurosis eran el producto de una repulsión inicial, un cierto rechazo que Freud denominó defensa y que posteriormente denominó con el nombre de represión. Esto es importante entonces porque para Freud, a partir de este momento, las neurosis, Freud las va a denominar neurosis de defensa, ¿sí? Y digamos que desarrollos posteriores lo llevarán entonces a hacer un desarrollo del concepto de represión como aquello que consiste en alejar contenidos de la conciencia y mantenerlos alejados de la conciencia, por lo que llamamos nosotros lo inconsciente. Finalmente, pues Freud establece una diferencia mucho más radical con respecto a Joseph Breuer, que también era médico y que tiene que ver también con la concepción de lo que es la causa de la enfermedad. Digamos, para Breuer fue inconcebible el hecho de que en el núcleo de las neurosis existiera la sexualidad y mucho menos que existiera la sexualidad infantil. En este sentido, Freud encuentra, digamos, en el uso de la asociación libre, el hecho de que en el núcleo de toda neurosis lo que aparecía siempre era algo que correspondía con la sexualidad, y más tarde encontró que esa sexualidad se daba desde los primeros momentos de la infancia de cualquier persona. Esto es importante entonces porque ahorita les decía que la catarsis era el efecto terapéutico que se producía al recordar una escena traumática mediante la hipnosis, mientras que la asociación libre la podemos decir en términos de invitar al paciente a que diga todo lo que se le ocurra sin ningún tipo de juicio frente a eso, aunque sienta vergüenza, aunque eso le apene, aunque eso le duela un poco, y digamos es a partir de esas asociaciones que entonces se puede encontrar una solución frente a los síntomas. Freud entonces, al argumentar que dentro del núcleo de las neurosis aparece la sexualidad, se encuentra con un concepto que es hasta el momento inmodificable. Incluso las teorías posteriores a Freud siguen sosteniendo este concepto, y es el concepto de transferencia. La transferencia, la podemos decir, es un modo de rapport, una relación, un modo de vínculo que establece el paciente con el médico. Freud encuentra que en la mayoría de los casos los pacientes sienten admiración, sienten ternura o incluso pueden sentir enamoramiento o atracción sexual frente al médico. Y Freud lo que va a decir es que este modo de vínculo no es más que la reedición o la reactualización de ciertos vínculos que se dieron en la infancia. Lo que Freud llamó entonces transferencia no era más que la puesta en escena de una realidad sexual, ¿sí?, que era presentificada en la relación con el médico. Para Freud entonces inicialmente esta transferencia estaba articulada con la resistencia, de la cual la hipnosis tampoco podía dar cuenta, y la resistencia se entendía, digamos, como la imposibilidad del paciente de poder seguir asociando libremente. Eso que nosotros entendemos como tener la mente en blanco o no poder dar cuenta de ciertas cosas que sabemos que se nos ocurre pero que no somos capaces de decir,
la resistencia entonces estaba relacionada directamente con la relación transferencial. En este sentido, pues para Freud la transferencia era entonces por un lado un obstáculo para la cura, pero finalmente se da cuenta que la transferencia es el mayor aliado que tenemos para el análisis, de tal manera que podríamos decir que no hay un psicoanálisis posible si no existe la transferencia. Luego de esto, pues entonces Freud va a hacer una reformulación de su teoría en términos de la causa de los síntomas. Como habíamos visto anteriormente, Breuer y Freud argumentaban que la neurosis tenía en el núcleo un conflicto psíquico que llamaron un trauma. Freud encuentra que estos traumas inicialmente eran de índole sexual. Sus pacientes informaban experiencias pasivas en las cuales eran objeto de una seducción por parte de sus padres, y estas experiencias sexuales se iban hasta la más temprana infancia. Sin embargo, Freud, al ver que estos informes de traumas sexuales eran generalizados, empieza a sospechar de ello, y luego entonces esto lo lleva a reformular la teoría, digamos, no en el sentido de que estos traumas hayan sido completamente falsos, sino en el sentido de que estos traumas no eran completamente verdaderos. Y esto lo que quiere decir entonces es que algo de lo que el paciente relata está también articulado con una construcción fantasmática del paciente. Freud dice que estos traumas habían sido inventados porque en realidad lo que el paciente hacía era fantasear esas escenas. Y esas fantasías, que nosotros posteriormente en el psicoanálisis lo hemos denominado el fantasma, este fantasma, ¿cierto?, que se muestra en términos de lo traumático, lo que tenía como función era encubrir y hasta incluso embellecer los primeros ejercicios eróticos del niño. Con lo cual, con el descubrimiento, digamos, o la transformación de esta teoría de lo traumático, que pasa por la fantasía para encubrir la sexualidad infantil, lo que encontramos es entonces la sexualidad en todo su furor, digamos, como el núcleo de lo que constituyen las neurosis. Finalmente, Freud entonces va a tomar también otra consecuencia de esta invención del método psicoanalítico a partir de la asociación libre con respecto a la interpretación de los sueños. Y lo que nos va a decir Freud entonces es que los sueños de algún modo tienen la misma estructura de los síntomas, se forman de la misma manera que los síntomas, y por ello es que en muchas ocasiones pues, las personas al asociar libremente, al hablar de sus síntomas, terminan hablando de ciertos sueños. Estos sueños, dice Freud, son análogos a los síntomas, quiere decir que tienen la misma estructura, que se presentan de una manera similar, y entonces el desciframiento de los sueños, el desciframiento del símbolo de los sueños podía llevar también a la interpretación del síntoma. Esto es algo que de todas formas lo vamos a trabajar un poco más en la segunda unidad acerca de las formaciones del inconsciente, pero es para tener en cuenta entonces que en esta primera unidad, en la cual Freud trata de demostrar cuáles son las consecuencias del cambio de método, entonces tendríamos que encontrar esos 5 principios: la resistencia, la transferencia, la represión, la interpretación de los sueños y la sexualidad infantil. Todo eso articulado con un objeto del cual se ocupa el psicoanálisis, que vamos a llamar lo inconsciente. Muy largo, se pasó. Con tal de que yo